así es que voy a hablar en inglés. Soy médico de urgencias y ejerzo con el doctor Rodgan Sánchez. Eh, soy también, estoy también en educación médica y le tengo mucho cariño. Muchas gracias por permitirme venir a hacer este viaje. Y el doctor hace, es un Rawlings es cowboy, es vaquero y le gusta entrar de manera muy notoria. Ahora les muestro cómo entra a los eventos. Muchas gracias. Al doctor Domínguez también le agradezco la oportunidad de permitirme venir. Cuando alguien hace un buen trabajo y son buenos líderes, decimos que han tomado el toro por los cuernos. Y le presento entonces este regalo que es una taza de cuernos de toro. Todos vemos pacientes que sangran y cuando se ve a alguien que sangra, se va uno a quedar ahí viendo o que sangra o va a hacer algo. Este es un reto y voy a hablar de los pacientes que están sangrando con inhibidores directos, nuevos anticoagulantes del mundo. No voy a hablar de Coumadina, sino de algunos otros inhibidores. No tengo nada que manifestar en términos de conflictos de interés. Aquí está mi correo y el Twitter y estoy tratando de hacer nuevos amigos esta semana. Estos son los padres de dos de mis mejores amigos, Gary y Kay. Gary es un pastor retirado, es un vaquero, vive a unas millas de nosotros. Y hace como 8 años Gary estaba montando en el campo con un amigo y el caballo se asustó, se relinchó, se cayó, se golpeó la cabeza, pero como es vaquero y es pastor, eh, llegó al departamento de urgencias caminando y se le dijo que iba a tener que esperar 4 horas. Y es un vaquero, así es que se le dijo que era nivel 2, se sentó, esperó y después de 4 horas de esperar, se, finalmente eh, regresaron a verlo y no estaba bien. Me dio permiso de hablar de su caso, pero tenía tórax inestable, hemotórax, tenía un hematoma subdural y no estaba en buenas condiciones. Y como ustedes podrán adivinar de lo que quiero decirles en esta plática, estaba con anticoagulantes. Entonces, ¿cómo atendemos a Gary en el peor día? ¿Cómo es que lo vamos a ayudar? Quiero hablar acerca de los inhibidores CNA, al igual que los inhibidores directos de trombina, Dabigatran, y cómo podemos ayudar a los pacientes. Yo creo que si vamos a hacer justicia a los pacientes, debemos de contratar a este actor para que los asesore. Son decisiones muy difíciles, las medicinas son complejas, hay complicaciones y no se deben de tomar a la ligera. Lo primero que yo les pediría que considerara es qué medicamento que está tomando la persona y dos aspectos específicos de perfiles de medicamentos. ¿Cuánto tiempo van a durarán los medicamentos? ¿Cuándo los tomó la última vez? No sé en México, pero en Norteamérica los pacientes no toman sus píldoras. Se les pregunta cuándo tomaron su medicina. Algunos son de eliminación renal, a veces es prominente la insuficiencia renal entre los pacientes. Hay que saber cuál es el perfil. A veces no hay que prescribir estas medicinas. Aquí, por ejemplo, esta señora no quiere que su marido lo traten por disfunción eréctil. Benditos sean. Así es que hay algunas veces en que hay que decir que no. Medir, el medir todo esto es difícil. Es mejor medir. Tendremos mejor suerte en medir estos medicamentos con cintas de medida que por otros medicamentos. Hay muchos agentes distintos que considera uno
No sé si tienen aquí el tiempo de coagulación, Carin, nosotros no lo tenemos disponible. No tenemos cromatografía farmacológica rápida en nuestros sistemas, pero tenemos PTT, INR, tenemos TEG, ustedes sé que tienen TEG, y niveles antitenia. En nuestra institución, si piden un nivel de antitenia en un paciente que toma alguno de estos medicamentos, verán que solamente se valida para heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Entonces tienen que saber si está calibrado en el laboratorio la medida del medicamento al que se refieren, porque se podrá estar midiendo lo que no es correcto. Entonces se debe de calibrar anti-XA. Algunos nos dicen que hay que medir anti-PT y hay que ser cauteloso cuando uno hace esto. Si el tiempo de protrombina está elevado, es muy probable que ese fármaco esté contribuyendo a coagulopatía. Sin embargo, si es normal, solamente se detecta menos del 75% de fármaco activo. Estos fármacos pueden ser potentes a nivel de 50%. Y como el PT es normal, la PT es normal, no se puede descartar que un inhibidor de TNA contribuya a coagulopatía. Hay que tener cuidado. Lo mismo con inhibidores directos de trombina. Van a inhibir comúnmente PT. Si es alto, probablemente contribuye. Si es bajo, no sabemos. No sabemos, estamos usando el examen inadecuado para medir este fármaco. ¿A quién le gusta TEG? ¿Les gustan TEG? ¿A nadie le gustan los TEG? Aquí hay algunos que les gusta. Bueno, yo no soy experto en TEG. Sí hacemos TEGs, los TEGs pueden ser importantes y como no soy experto en TEG, necesito hablar de vino y ver la verdad. No sé si lo han visto, pero se puede hablar de las copas y cómo se ven, como los tromboelastogramas. Entonces aquí, si les gusta el brandy, tal vez sean normales. Y esto puede ser normal. Si les gusta el crío precipitado, tal vez les guste la champaña. Los vasos para las copas para vino, tal vez se necesita FFP o tal vez si tienen extrafibrinolisis se podría usar copa para Martínez para TXA y el TEC para los tontitos. Entonces, consideren el tipo de copas para medir TECs. Y lo que quiero decirles es que estos fármacos son muy difíciles de medir, no tenemos buenas formas de medirlos. Podemos usar algo de información, pero no es precisa. Y al salir al campo sin tener la información correcta para poder tomar buenas decisiones para los pacientes y también estos exámenes pueden mentir como Pinocho. Ahora, vamos a hablar de revertir a los pacientes. Tal vez tengamos un paciente como Gary que se está desangrando. Hay muchas cosas a considerar. Vemos muchos de estos en recomendaciones de expertos de Europa o internacionales, en los asiáticos. Hay distintas recomendaciones de expertos, pero no están de acuerdo en cómo atender a estos pacientes. Entonces, a veces van a haber cosas como carbón, que no va a ser útil en un paciente crítico. Diálisis, eso toma demasiado tiempo. 7 activado, no, eso no va a funcionar. FFP toma mucho tiempo. FFP se necesita 30 por kilo para poder llegar a INR correcto. FLP es 1.7 y no, si llega a esto no puede volver a lo normal. Hay que tener cuidado. Al ver la cascada de coagulación, concentrémonos en algunos de nuestros agentes. Primero, si estamos hablando de inhibidores TNA, un buen agente puede ser concentrados complejos de protrombina. Los PCC de 3 factores no son tan efectivos como los de 4 factores. PCC de 4 factor se dirige a 2, 7, 9 y 10 y es ahí en donde los inhibidores de TNA estarán funcionando. Tenemos que recordar que PCC también contiene proteína C y proteína S, que son leves anticoagulantes, entonces está balanceado. En contraste con actividad de bypass de inhibidor factor 8, FEIBA. Esto es alto octano activado.
totalmente trombótico, sin proteína C y proteína S, entonces es mucho más fuerte que PCC. FFP cubre todo. Hablamos ya de esto, puede provocar lesión aguda pulmonar, tacotol y todas estas cosas, una gran cantidad de infusión, 30 por kilo, y es difícil volver a normalizar a la gente. Si no tienen otros agentes, esta podrá ser una opción, pero no es la mejor y tampoco es la que yo recomendaría. Ahora, tenemos algunos agentes nuevos que han sido aprobados por la FDA, que son los reguladores norteamericanos, no tanto aquí en México. Adenexanet alfa es un nuevo fármaco que va a referirse a inhibidores específicos de 10A. Sirapantac parece que va a ser el escopetazo para inhibidores de directos, heparina de bajo peso molecular. Se supone que afecta todo. No se ha aprobado todavía, está en estudios, pero es el futuro que puede ayudar a los pacientes. Y Darucimab, Sisumab, es un inhibidor directo de trombina que se supone que se refiere a Gavigatran y se aprobó ya en Estados Unidos. Otra cosa es que necesitamos considerar es el plasminógeno, que va a llegar y va a disolver el coágulo y va a provocar fibrinolisis. Los pacientes que sangran combaten coagulación, fibrinolisitis y entre uno y otro. Y el ácido transámico bloquea todo esto. Vamos a mencionarlo esta tarde y lo recomiendan muchos expertos para ayudar a los pacientes que sangran, especialmente en las primeras 2 horas con anticoagulación. Entonces, digamos que nuestro paciente que está sangrando, llegan al baile y están bailando con el diablo. Están recibiendo dabigatran. Cuando se toma este medicamento, yo creo que se baila con el diablo. Está muy abajo en la cascada de coagulación, es muy difícil de tratar, es muy inestable en pacientes con insuficiencia renal y es muy difícil de revertir. Nuevamente, viendo hacia abajo, está acá, muy hasta aquí abajo, muy abajo en la cascada de coagulación, cerca de los coágulos. Entonces, cuando necesitamos bloquear trombina, ¿qué hacemos entonces? Esto se aprobó en Estados Unidos en 2015, Pradaxa, y la vía de esta medicina es bastante vergonzosa, digamos. 47 personas sanas les dijeron, ¿quieren tomar este medicamento, envenenarse y luego revertir con este otro medicamento? Dijeron, sí, vamos a intentarlo. Yo no fui parte de este estudio, por supuesto. Tomaron las pruebas de laboratorio y mejoraron. El siguiente nivel es que encontraron 35 pacientes con sangrados que ponían en peligro la vida, les dieron el medicamento y 4 horas después muchos de ellos se sintieron mejor. No se comparó con placebo, no se comparó con terapia estándar, tampoco con FIBA, tampoco con PCC. Fue una serie simple de casos con bajo nivel de evidencia, muy bajo. También hicieron procedimientos que estaban en personas que recibían dabigatran y luego recibieron el medicamento Darucimab para revertir y vieron que tenían hemostasia normal. No se comparó con otros grupos, la mayor parte eran líneas centrales, catéteres centrales. Se hizo otro estudio en 2017, sangrados que ponían en peligro la vida, pacientes con hemorragia intracraniana, sangrado gástrico, se les dio el Gavigatran, después Darucimab y hubo 6% de tasa de trombosis, pero se detuvo la hemorragia 2.5 horas. 6 sería lo más alto, 6, 7 y la cifra baja a 3%. Estas otras personas tenían catéteres centrales, cirugías, funciones, la mayoría tuvieron hemostasia y la mayoría con 7% de tasa de trombosis. ¿Hubo conflictos de interés con estos líderes? Sí. Más de lo que puedo poner en la diapositiva. Muchos de los autores de estos estudios eran empleados directos de compañías que hacen estos fármacos y nuevamente se trata de nivel de evidencia muy bajo para poder recomendar. Difícil recomendar algo con este nivel de evidencia.
Entonces, mi conclusión, cuando alguien llega con Dabigatran y están sangrando, están en peligro, hay que revertirlos. Se usan estudios con baja potencia, patrocinados por compañías sin comparaciones y con resultados eh, en brazos clínicos. No estoy seguro qué decirles. Y he tenido algunos pacientes que han tenido sangrados. Hemos usado Idacruzimab en el hospital, 5 gramos, si el sangrado se presenta en las primeras 2 horas. Usamos ácido tranexámico, 1 gramo, y ayudamos así a los pacientes. Si no se tiene acceso a Idacruzimab, Peiba es la forma activada y Dabigatran es bajo en nuestra cascada de coagulación. Recuerden, está aquí abajo, en esta parte, entonces está muy abajo en la cascada. Por eso se recomienda la forma activa de estos agentes. Ahora cambiemos de tema y hablemos de inhibidores TNA. Vi incluso en la explosión un stand de esto. En México vemos que lo están usando. En Estados Unidos también. Muchos usan estos inhibidores que los inhibidores directos, pero estas son medicinas comunes. Hay muchos datos que consideran animales y personas sanas, pero cuando vemos estudios en pacientes que están recibiendo inhibidores TNA y les damos agentes para revertir, nos vemos que cuando se administra PCC, factor 4 o PEIBA a estos pacientes, los niveles en laboratorio se ven mejor. Este es un resumen de todos estos estudios. Aquí hay algunos pacientes y sus resultados. 84 pacientes con inhibidores TNA tenían sangrado cerebral, hemorragia cerebral. Se les dio concentrados complejos y se les vio que el 69% tuvieron hemostasia, 18% murieron, trombosis 5% más o menos. No hay brazo comparativo, esta es una serie de casos. Otra serie de casos en 2017, 13 pacientes que tomaban inhibidores TNA con hemorragias intracraneanas. Esta vez recibieron el inhibidor de bypass de factor 8. Varios resultados en estos pacientes. No estoy seguro de qué hacer con estas series de casos. No sé cuántos usan Facebook, pero si usan ven las noticias en Facebook, no es el mejor lugar. Los reportes de casos son lo mismo que el Facebook es para las noticias. Hay que tener mucho cuidado si estamos hablando de medicina basada en evidencia. Las siguientes diapositivas las traen para ustedes la mascota de pacientes anticoagulados. Es un hámster chino. El siguiente fármaco que voy a mencionar proviene de los ovarios de hámsters chinos, si lo pueden creer. Pero ahí es donde encontraron este medicamento. Hay que ver a nivel muy profundo para encontrar medicamentos. Entonces, el fármaco se llama Andexanet. Y ustedes saben que es un inhibidor TNA porque tiene XA en su título, en su nombre. Se aprobó en Norteamérica el 4 de mayo, que el 4 de mayo esté con ustedes. Tenemos 2 estudios, anexa A y anexa R, uno con apixaban y el otro con rivaroxaban. Vean los patrones. Encontraron personas que se ocupaban de lo suyo, que fueron voluntarios para tomar estos venenos y darles otros medicamentos que se habían probado solo en animales y vieron para ver cómo funcionaban. Este fue el primer paso. Hubo buenos resultados basados en datos de laboratorio y eso pasó a otros estudios en seres humanos que estaban sangrando. Encontraron 352 pacientes con hemorragia en inhibidores TNA. Y no hay brazo comparativo tampoco. Esta es una serie de casos grande. Lo que vieron fue que cuando los pacientes tenían la hemorragia, se lograba buena hemostasia a 12 horas, reducción de los valores en laboratorio de quizá. Lo que no me gusta son la trombosis, 10% de tasa de trombosis y 14% de mortalidad. Esto es muy alto, más alto que PCCs, más alto que FIBA, y no me gusta. Este fármaco costó 50 mil dólares americanos, $1 millón. Muy caro, muy caro. Entonces, cuando tienen un paciente que tiene una hemorragia que pone en peligro su vida y están recibiendo un inhibidor TNA, podrán considerar Andexanet por $1 millón.
y 10% de tasa de trombosis, y que es un riesgo muy alto, amigos míos, muy alto. O bien se podría considerar lo que yo diría son los PCCs en estos pacientes. Ácido tranexámico si sucede en las primeras 2 horas. Entonces, ese es mi resumen para un paciente quien está con hemorragia con inhibidor TNA. ¿Cuál es el futuro? Hay un nuevo fármaco que se está estudiando, siraparantag. Este es un abordaje de escopetacio. Dispara a todos lados. Se fija a inhibidores TNA, se fija a inhibidores de trombina directos, heparina de bajo peso molecular, va a detener todo. Es un anticuerpo que se fija a estos fármacos y los saca de nuestra circulación. Todavía no está listo para en los hospitales norteamericanos, probablemente en México tampoco, pero no hay que perderlos de vista en un futuro con respecto a manejo de anticoagulación. Siraparantag. Bueno, les he dado los datos de literatura de pacientes anticoagulados que están con hemorragia. Ustedes ahora son expertos. Felicitaciones, todos son expertos certificados. No hay gran cosa por ahí. En resumen, estos medicamentos, estos fármacos son difíciles de medir, hay que conocer las vidas medias, hay que conocer la depuración renal, la eliminación renal, las pruebas comunes mienten ahí, hay que ser cuidadosos, a veces hay que regresar a ver al paciente después de ver sus exámenes. Hay que utilizar las herramientas para suplementar la atención, pero regresen a ver al paciente. Si alguien está con hemorragia, por inhibidor directo TNA, consideren andexanet alfa para alto costo, trombosis. Si la trombosis les preocupa, PCC será mejor. Si tienen alguien con inhibidor de trombina directo, idarucizumab o Feiba o ácido tranexámico. Entonces espero haberles dado algo de información para que sus pacientes puedan volver a montar su caballo y les agradezco mucho su atención. Han sido un excelente público. Gracias por su hospitalidad y que tengan un excelente congreso.